Buenas. Ahora sí. Bueno, nada, aunque no lo veáis aquí de manera presencial, como siempre suele ocurrir en los eventos, estamos expuestos, ¿no?, a circunstancias imprevistas. Y así el caso de Daniel, que aunque estará con nosotros, como podéis ver, no ha podido estar de manera presencial. Y nada, para aquel que no lo conozca, pues Daniel lleva más de 20 años en el sector, es líder de una empresa con HackerWay. Bueno, tiene varios libros publicados con la editorial Zero Word, que algunos de ellos imagino que habréis visto en el stand. Y nada, bueno, pues para mí, que trabajo en el ámbito de Red Team, es una gran referencia, porque bueno, yo incluso he sido lector de algunos de sus libros. Tiene formaciones súper buenas en el ámbito ofensivo. Y insisto, ha sido una circunstancia un poco especial que no hemos intentado adaptar a lo que ha ocurrido. Pero bueno, al final ha salido todo bien porque lo que contaba es realmente tenerlo con nosotros. Sin más, os doy paso y espero que aprendáis también de él. Así que nada, un aplauso para Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, lo dicho, espero que me estéis escuchando bien. Perdonad por no estar allí presencialmente, pero son cosas que pasan y el curro hay que atenderlo. Esto yo creo que se entiende, ¿no? Espero que no os pase, que situaciones como esta son habituales, pero bueno, espero en alguna otra ocasión pues poder estar allí presencialmente. Bien, algunos me conoceréis, mi nombre es Daniel, algunos me llaman Adastra. Voy a compartir pantalla, yo creo que es... Uy, me pone que el host ha deshabilitado el share screening, el screen sharing. Vamos, que no puedo compartir pantalla, que no tengo permisos. Si me podéis dar permisos, porfa. Eh, bueno, mientras eso, lo que os comentaba. Bueno, tengo más o menos unos 20 años de experiencia trabajando en el sector IT. Me especializo en ciberseguridad, es a lo que me dedico, pentesting y hacking ético, Red Team. También imparto formaciones, aunque, bueno, pues en principio a lo que me dedico realmente, a lo que más tiempo le dedico como profesional, es al tema de las auditorías, tanto yo mismo como las personas con las que colaboro, ¿vale? Y también soy speaker. En algunos eventos he participado, como en este, aunque en este caso es de manera online, pero normalmente lo hago de forma presencial cuando las circunstancias lo permiten. Y bueno, pues poco más. Me gustaría hablaros en este caso bueno, pues de Python principalmente. Vamos a hablar cuáles son las técnicas que tenemos disponibles para utilizar Python en un contexto de Red Team, en un contexto de equipo rojo, ¿vale? Eh, a ver, un momento. Ya tengo permisos. Estupendo. Voy a compartir la pantalla y así puede pasar más fácil. Deberéis de estar viendo ahora mismo, entiendo, nada, las diapositivas. Creo que ya no me estáis viendo a mí. ¿O sí? No lo sé. Bueno, ¿de qué hablaré? Un poco motivación, cuáles son las mejores alternativas que tenemos cuando usamos Python en el mundo ofensivo, en el mundo del pentesting y el Red Team. Vamos a hablar de cómo integrar utilidades para OSINT, Hacking Web y directorio activo en scripts en Python. Ese es el objetivo de esta charla. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de realizar ese tipo de charla, ¿no? O de técnicas que voy a explicar. Bueno, pues porque tienes que elegir un enfoque que se adapte a lo que tú quieres o a lo que sabes. ¿A qué me refiero? Bueno, a ver, en principio, tú puedes ser muy bueno desarrollando, no lo discuto. Puede que seas un crack picando código en Python, eso está bien. Pero cuando te piden una auditoría, cuando te piden un pentest, normalmente no son tareas o no son rutinas que se lleven a cabo en cuestión de meses. Normalmente cuando te piden un pentest, pues qué sé yo, es un proyecto de 2 semanas, un mes, 2 meses. Lo que quiero decir es que el tiempo es limitado, por lo tanto no puedes dedicarle demasiado tiempo a automatizar cosas que probablemente ya existen en otras herramientas. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a picar un script para automatizar un escaneo de puertos, pues oye, qué gracia tiene eso, si ya tienes en Nmap, ¿vale? Entonces, hay que entender que hay dos enfoques. O bien aplicas el hacking con Python, que seguramente ya lo conocéis algunos, cuando hablamos de crear tus propios scripts, tus rutinas y demás. Y el otro enfoque es integrar herramientas. En el primero de ellos, hacking con Python, tienes flexibilidad, tienes la capacidad de crear rutinas muy potentes, porque al final tienes todo el poder de Python a tu disposición.
Es ideal para un programador, pero no suele ser el mejor enfoque para un pentest por lo que he dicho anteriormente. Hay restricciones de tiempo y casi siempre terminas reinventando la rueda. Es decir, tú piensas que tu idea es la hostia, tú dices, esto no está hecho, esto no lo ha hecho nadie. Y luego te encuentras 80 repositorios en GitHub que hacen exactamente lo mismo. Así que en ocasiones eso es lo que termina ocurriendo, que crees que tu script es disruptivo, tu utilidad es súper novedosa, pero resulta que no, que ya alguien se lo ha inventado, se le ha ocurrido antes. Y claro, por supuesto, requiere que dediques mucho tiempo en crear y depurar proyectos mientras que los vas desarrollando, ¿no? Así que este enfoque está muy bien para un desarrollador, pero probablemente para un pentester no sea la mejor alternativa. Luego tienes el otro enfoque, que es integrar herramientas. Si ya conoces utilidades como SQL Map, Nuclei, Burp, Zap, entre muchas otras, las utilizas. Es decir, no reinventas la rueda, utilizas esas herramientas que ya tienes a tu disposición y tratas de integrarlas en los scripts que tienes desarrollados en Python. En este caso no requiere conocimientos avanzados sobre el uso del lenguaje. Lo único es que tienes que conocer las estrategias de integración disponibles. Bien, no todas las herramientas están preparadas para utilizarlas desde scripts en Python. Hay utilidades que son muy difíciles de integrar en tus propias utilidades. Y por otro lado, la documentación no es tan abundante. No te encuentras tantas referencias o sitios en Internet que te indiquen cómo hacerlo. Así que esa es una de las desventajas, ¿no? Pero creo que es un enfoque que a un pentester le puede resultar mucho más beneficioso. ¿Cuáles son las posibles estrategias de integración? Pues tienes básicamente cuatro, al menos que yo pueda distinguir. Serían mediante una API, que la librería, imagínate una herramienta que ya tiene una librería que tú simplemente instalas con Poetry o con pip y tiras de ella, punto. No tiene mucho más misterio, tiras de esa librería y ya está. Puede ser mediante un servicio. Imagínate una herramienta como Metasploit, por poner un ejemplo, aunque hay muchas más, que tiene un servicio RPC, SOAP o una API REST. Lo único que necesitas es consumir ese servicio desde tu script en Python y ya está. Incluso SQL Map lo permite. La otra, la que seguramente muchos habéis utilizado en algún momento, la ejecución local, consiste simplemente en utilizar los módulos o la API que tienes disponible en Python, como por ejemplo OS o subprocess, y desde ahí lanzar directamente las utilidades, las herramientas. Eso sería ejecución en local. Y por último, pero no menos importante, también es muy chula esta estrategia, es el uso manual. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que tienes una herramienta como CrackMavExec, por poner un ejemplo que está desarrollada en Python, o NetExec, como lo queráis llamar, ¿vale? La versión anterior o la que tenéis ahora mismo. Cuando tú instalas esto en el sistema operativo, pues tienes una serie de clases y de elementos, módulos, que ya están disponibles en el entorno de Python. Desde tu script puedes utilizar esos elementos, ¿vale? Algo similar ocurre con Inpacket. Cuando tú instalas Inpacket, pues es que tienes absolutamente todo disponible, todas las clases y todos los métodos. Los puedes utilizar en un momento determinado, cosas que ya conozcas. El problema de este enfoque es que necesitas conocer muy bien la implementación de la herramienta, necesitas conocer la API o los módulos que están disponibles, pero es otra posibilidad de integración. Como podéis ver, aquí, aunque requiere menos esfuerzo, especialmente las dos primeras, API y servicio, sí que son necesarios conocimientos en Python, ¿vale? Eso sí que, eso no te lo quita nadie. Bien, vamos a empezar a ver un poco esto. Intento que sea muy práctico, ese es el objetivo. Así que voy a explicar algunas técnicas de integración entre Python y utilidades típicas en el mundo OSINT, web y directorio activo, ¿vale? En el mundo OSINT, una herramienta muy conocida, Wapalizer. Seguramente muchos de vosotros la habéis utilizado en algún momento. La puedes lanzar desde línea de comandos o como una extensión en el navegador y te ayuda a identificar software, versiones, librerías, cualquier cosa que se pueda reconocer en un sitio web. Lo hace automáticamente, no te tienes que preocupar. Te reconoce, por ejemplo, la versión de un servidor, la versión del CDN que tenga ese dominio, esa página que estás visitando, librerías JavaScript. Si tiene un CMS, te lo detecta. Está bastante bien. Y en este caso, lo puedes integrar simplemente con la librería Python Wapalizer. La instalas y son 3 líneas. Vas a verlo, ¿vale? Esto, como decía, intento que sea muy práctico para que, bueno, para que tenga sentido, ¿no? Para que sea más entendible. Aquí, bueno, pues en principio tenemos un ejemplo del uso del Python Wapalizer.
No tiene mucho más misterio. Fíjate lo que haces. Instala la librería, creas un objeto Wapalizer y le mandas el sitio web que quieres analizar. Le mandas el website, como podéis ver aquí, y puedes indicarle, oye, analízame la página web con la información básica. Sácame las categorías o sácame versiones y categorías. Son tres métodos separados, independientes. Y en cualquiera de ellos te va a devolver información. Obviamente, en unos te va a devolver. En el primero te devuelve menos datos. En el tercero que estáis viendo, que pone Analyze with Versions and Categories, te lo analiza todo. O sea, te saca absolutamente toda la información disponible de ese sitio web. Esto te lo devuelve en una estructura en formato, esto es un diccionario, ¿vale? Así que puedes ir recorriendo ese diccionario en un bucle, en un for, e ir sacando toda la información, software detectado. Cuando ejecutas este script, simplemente indicas el dominio analizar y él rápidamente te devuelve todo tipo de información. Software detectado, te dice librerías, bueno, pues si es un CMS te lo pone también. Lo mismo que harías con la extensión, ¿vale? Esto te puede venir bien en algunos casos, ¿no? Cuando estás en las primeras etapas de recolección de información. Es una herramienta muy sencilla. Y la otra, que también es muy habitual, aquí no voy a profundizar mucho en demasiadas herramientas porque al final el tiempo es justito y además he empezado tarde, ya lo siento. Eh, Otra herramienta o servicio, hablamos de Wayback Machine, la máquina del tiempo, el Internet Archive. Seguramente la conocéis. Es un servicio que te genera copias de un sitio web concreto y esto te ayuda a mantener una referencia del sitio web, de los cambios que se han llevado a cabo y demás. La librería Wayback Py pues está desarrollada precisamente para integrar tu script en Python con Wayback Machine. Y también su uso es bastante sencillo. Fíjate, en este caso concreto es un script que tiene una serie de user agents. Tú le metes un diccionario si quieres, es la forma en la que vas a interactuar con el servicio de Wayback Machine. Y luego por aquí abajo tienes varias instrucciones. En este caso, creo una clase a la que le mando un dominio que quiero analizar o que quiero consultar con Wayback Machine. Tú le puedes decir, dame un listado de los snapshots que hay en un año concreto, un año de inicio y un año de fin. Puedes decirle, dame el último snapshot o dame el listado de snapshots que están en una fecha concreta o el listado de snapshots que están el más cercano a una fecha concreta y le puedes indicar también un timestamp. Y por supuesto, le puedes decir, para este dominio, genérame en este momento, con el timestamp actual, genérame una copia. Son métodos muy sencillos, ¿vale? En este caso son métodos que he creado en una clase Python, nada del otro mundo, y en todos los casos haces lo mismo. Utilizas el método Wayback Machine, CDX Server o Save API, dependiendo de lo que quieras, guardar o consultar. En realidad, como decía, no tiene mucho misterio. Es algo bastante sencillo, especialmente si ya conoces Python. En el mundo OSINT, este tipo de cosas son bastante habituales. No tiene mucha dificultad, especialmente con Python. Y luego tenemos otra herramienta que, en mi opinión, si te dedicas a la ciberinteligencia o al mundo OSINT, es de obligado conocimiento. Necesitas saber cómo funciona. Se trata de Spiderfoot. Es probablemente la herramienta open source más importante del mundo de la ciberinteligencia y el mundo OSINT. En este caso, se encuentra desarrollada en Python y tiene cientos de módulos. Ya van más de 200 módulos disponibles. Tiene una interfaz web y es muy sencilla, desarrollada en Python. En este caso, no hay una API como los servicios que hemos visto antes. Es decir, no hay una API que se llama SpiderFootPy. No. En este caso, te tienes que meter en el código de la herramienta si la quieres automatizar. En este ejemplo que os explico ahora mismo, es precisamente lo que hago. Fíjate. Bueno, aquí integración de... Esto era lo de WebArchive, lo anterior. Aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Spiderfoot se ejecuta como un servicio en el sistema operativo. Se levanta en el puerto que tú le digas, por defecto suele ser el 5000. Como esto está desarrollado en Python, cuando lo instalas en tu sistema, tienes acceso a todos los componentes, a las clases, a las utilidades que están en Spiderfoot. Puedes levantar programáticamente el servidor de Spiderfoot y programáticamente indicarle, ejecútame un escaneo con estas características. Eso es precisamente lo que hago aquí, en este pequeño script.
Se establece API Keys. A ver, Spider-Foot, por si no lo sabéis, aunque me imagino que muchos lo sabréis, Spider-Foot funciona mejor cuando le alimentas con APIs, con API Keys. Si tú le metes API Keys para diferentes servicios como Shodan, como Censis, Hunterio o lo que sea, pues Spider-Foot va a poder realizar su trabajo de una forma más efectiva, va a poder consultar más cosas. En este caso, puedes automatizar el script diciéndole, quiero que le metas esta API key a tal servicio y quiero que levantes automáticamente un escaneo. Eso es algo que se puede hacer desde Python aquí, bueno, con comentarios y demás, pero en realidad solo necesitas definir las opciones, ¿vale? Que se pueden definir los valores por defecto. Aquí, por ejemplo, hay un módulo para imprimir los módulos, para cargar los módulos. ¿Vale? Los módulos son básicamente las integraciones que tienes con otras utilidades. Cargar módulos, enseñar módulos, buscar todos los módulos que se encuentran cargados. Son rutinas que pueden venir bien si quieres automatizar todo el proceso de búsqueda de OSINT. Aunque utilizar Spider-Food es muy sencillo, la verdad es que no tiene mucho misterio, pero si quieres hacerlo todo tú de forma automática, con un script en Python, pues puede resultar interesante. Imagínate esto ejecutarlo en un cron tab. Cada X tiempo que se vaya ejecutando con una serie de rutinas que vas alimentando al script, una serie de rutinas con parámetros que a ti te interesan. Aquí, fíjate, es tan simple como obtengo una instancia del escáner. Le digo, quiero escanear un dominio con un identificador, un objetivo y una serie de categorías, ¿vale? Le dices, lanza el escaneo y ya está. Simplemente esperas a que aquello termine, si es que termina en algún momento. Eso es lo que haces con el run scan. Le metes las APIs que tú quieras, ¿vale? Aquí, bueno, son métodos para simplemente enseñar módulos y cosas similares, cuáles son los módulos cargados, y ejecutas el escaneo sobre un objetivo y una lista de módulos concretos. No tiene mucha dificultad. Levantas aquí en este caso el Spider-Foot, ¿vale? Ahora mismo no hay ningún escaneo levantado, obviamente, acabas de levantar el Spider-Foot. Ahora, desde Python, ejecutas estas rutinas que acabo de explicar, integración Spider-Foot, ejecutas el script y ahora automáticamente se va a conectar con la instancia de Spider-Foot que ya está definida, ¿vale? Y va a lanzar el escaneo sobre el objetivo introducido, el que se indique aquí. En este caso, hay lo típico de hackerway.es, bueno, en este caso de tirador.com, y él dice, mira, estos son los módulos que tenemos ahora mismo cargados, ¿vale? Y ha lanzado el escaneo. Ahora, cuando recargo la página, ya me aparece el escaneo, tal, escaneo de dominio, el target de HackerWay. Cuando se ha iniciado, todavía no ha terminado porque acaba de arrancar, o está en este momento en starting, y ya está. Aquí has automatizado la ejecución de escaneos con Spider-Foot de una forma bastante sencilla y cómoda. Aquí ya, por ejemplo, se está ejecutando. Esto puede venirte bien si, por ejemplo, estás auditando una herramienta, estás auditando un dominio y en algún momento quieres lanzar el Spider-Foot desde tu script en Python y lo quieres integrar con más cosas, claro. Te vas sacando, bueno, pues aquí diferentes detalles, diferente información. Esto de cara a lo que viene a ser OSINT. Bueno, y aquí, pues, obviamente, va sacando diferentes trazas. Aquí hay un detalle interesante y es que Spider-Foot, de forma predeterminada, va lanzando también peticiones a direcciones Onion para recolectar información en la darknet. Lo que pasa es que, claro, si no tienes configurado el proxy socks, no te va a sacar nada, te va a poner lo que estás viendo, ¿no? El típico failed to connect no se puede conectar porque no hay un proxy socks que pueda resolver esa dirección Onion perfectamente normal, ¿vale? Así que así es como puedes integrar diferentes tipos de herramientas, en este caso OSINT, con dos estrategias distintas. Fíjate que la primera que he utilizado, o las primeras, ha sido mediante librerías y esta última ha sido metiéndote directamente en la API, ¿vale? Metiéndote directamente en el código de la herramienta y conociendo los módulos, o los módulos que puedes utilizar, claro. Luego, otro contexto muy habitual, el hacking web. Como decía, no me voy a meter con muchas herramientas, lo importante es que entendáis un poco la metodología o la dinámica, que es distinto a crear tus propias herramientas desde cero. Aquí el objetivo es reutilizar lo que ya existe. Dos utilidades muy extendidas, o al menos que yo suelo utilizar bastante en el mundo del hacking web, son Nuclei y SQL Map.
Y más la primera que la segunda, porque SQL Map yo creo que la conocemos casi todos. Nuclei es un framework que está basado en plantillas. Tiene una cosa muy chula y es que está orientado a minimizar los falsos positivos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que cuando tú estás haciendo pentesting y utilizas herramientas como Nikto, que yo creo que conocéis casi todos, cuando tú lanzas Nikto, una de las desventajas que tienen ese tipo de escáneres es que te sacan muchos falsos positivos, te sacan cosas que en realidad no son vulnerabilidades, vamos, que ni siquiera existen. Te dicen, oye, que en el recurso barra Pepe encuentro algo. Vas y lo consultas manualmente y no hay nada. Pero el Nicto te dice que sí. Nuclei lo que busca es precisamente lanzar escaneos, lanzar pruebas partiendo de plantillas, en las cuales eres tú el que aplica la inteligencia, el que le dice, Nuclei, genérame una alerta si estas condiciones se cumplen y de esta y esta manera tienes que lanzar las peticiones HTTP. Entonces ese es el objetivo al final, que puedas dotar a la herramienta de lo que estás buscando, le puedas indicar qué es lo que quieres y no dejar que lo adivine, que es lo que suele ocurrir con otras utilidades como Nicto, como he dicho anteriormente, entre muchas otras. Cualquier escáner de vulnerabilidades suele generarte mucha basura, muchos falsos positivos. Con Nuclei evitas eso, ¿bien? Las plantillas son ficheros en formato YAML, eso es lo que tienes en el mundo de Nuclei, y están bastante guay, ¿no? Porque tú puedes definir, como he dicho, las peticiones y parsear la respuesta. Es decir, a ver, el servidor me ha devuelto este contenido, de ahí voy a buscar tales patrones, cosas que me pueden resultar interesantes. Y si esos patrones se cumplen, automáticamente Nuclei te genera un aviso, una alerta. Esta herramienta cuenta con un montón de plantillas que ya han sido creadas por parte de la comunidad. Tú no tienes... Lo recomendable es conocer cuál es el formato de los YAML, que no es tampoco algo difícil, ¿no? Es texto plano. Lo difícil es implementar un YAML que se adapte a lo que tú estás buscando, pero vale, en principio la sintaxis no es compleja. Y hay cientos de plantillas que están actualmente disponibles. De hecho, desde la versión 2.5.2, si la memoria no me falla, las plantillas se descargan de forma automática la primera vez que ejecutas Nuclei. Bien, ¿cómo integro esto en el mundo de Python? Pues existe una librería llamada PyNuclei, que automáticamente se encarga de tirar de una instalación de Nuclei que tienes en tu máquina y lanzarlo con las opciones que tú le digas. Fíjate lo sencillo que puede resultar integrar Nuclei con Python. Fíjate. ¿Cuántas líneas? Quitando comentarios y espacios y código que en realidad no aporta nada, pues pueden ser perfectamente menos de 10. Fíjate que instalas la librería PyNuclei, como esto creo que estaba en el pip, si no, lo instalas directamente con el setup.py que está en el repositorio de GitHub. Creas una instancia de Nuclei. Aquí, por ejemplo, hago un listado de todas las plantillas que se han descargado, las community templates, ¿vale? Que cuando lo ejecutas por primera vez te descarga un montón. Aquí simplemente las listo. Y luego lanzas el escaneo. Tú le dices, mira, quiero lanzar el escaneo sobre una página concreta, en este caso esto era Juice Shop, con una serie de plantillas. Las mandas en el parámetro templates. Quiero que me cargues las plantillas para CVS, para Network, para, qué sé yo, Exposed Panels, para lo que sea. Y él va a cargar esas plantillas, las va a ejecutar y te va a dar los resultados en una estructura en formato diccionario. ¿Vale? Te doy un diccionario que puedes convertir a un JSON si quieres. Para eso también tienes el módulo JSON dentro de Python. Y ya está, fíjate, son poquitas líneas y ya lo tienes integrado en tu script. Los resultados luego los puedes utilizar en otra herramienta, si es lo que te apetece, si es lo que necesitas o quieres. Menos de 10 líneas, como puedes ver. Sencillo. Luego, cuando lo ejecutas, bueno, aquí por ejemplo lo que hago es levantar una aplicación vulnerable por diseño, la que va a estar en el puerto 3000, Juice Shop concretamente, la tienda esta de zumos, que es típica en el mundo WASP. Ejecutas el contenedor, ves aquí que ya está levantado, y luego, cuando lanzas el script, fíjate, aquí lo lanzo y por defecto él te puede dar un error. ¿Por qué? Pues porque si te fijas, Nuclei tiene que estar instalado en la máquina. Es decir, este es uno de esos casos en los que la herramienta tiene que estar instalada.
porque la librería se encarga de buscar en el path del sistema si el nuclei está instalado o no. Si no lo encuentra, pues claro, te dice, no sus file or directory, no encuentro eso que me has dicho, no encuentro eso de nuclei, ¿vale? Así que, claro, es normal que te dé este error, totalmente normal. Pero si lo metes en el path, tú le dices, mira, aquí está la librería, o lo instalas como tú quieras, ¿vale? Instalas el nuclei. Ahora lo ejecutas, te dice las plantillas son estas, o las categorías de plantillas, porque aquí no están las, aquí en realidad estoy listando las categorías, no los YAML como tal. Luego cuando lo ejecutas, cuando termina el escaneo, te dice, mira, te quieren una alerta con esto, esto, esto y esto, ¿vale? Te va sacando todos los detalles. En este caso el script simplemente enseña en la terminal los defectos encontrados o las alertas, nada más, que tampoco ha sacado mucha cosa, pero es porque no le he cargado muchas plantillas al ejecutar esto, ¿vale? Una integración de una herramienta de pentesting web bastante conocida. Luego, otra muy conocida, SQL Map. Yo creo que cualquier persona que se haya dedicado mínimamente al pentesting web conocerá SQL Map, ¿no? Es una herramienta para detectar y explotar vulnerabilidades de SQL Injection. Lleva muchos años de desarrollo y una de las cosas que más me gusta de SQL Map es que lo puedes ejecutar con Python 2.7 o con Python 3 y no requiere ninguna dependencia. Esto es un programa out of the box, fuera de la caja. No necesitas instalar librerías, dependencias ni historias para poderlo ejecutar. Por lo tanto, te ahorras dolores de cabeza, ¿no? Sin embargo, no es tan sencillo de integrar con scripts en Python, porque el código es bastante farragoso, es bastante enrevesado. De hecho, el propio desarrollador de SQL Map lo ha reconocido y precisamente por ese motivo ha creado una utilidad llamada SQL Mapping, que lo que hace es crearte una API REST, o sea, tú ejecutas el SQL Mapping y te levanta una API REST para que luego desde tus scripts en Python, Ruby o lo que sea, te puedas conectar y puedas interactuar con SQL Map de forma programática. Es una maravilla, la verdad es que está bastante bien. En este caso, fíjate, lo único que necesitas es clonar el repositorio, tener SQL Map instalado, por supuesto. Tienes el SQL Mapping, que lo levantas en una interfaz de red concreta. Aquí, por ejemplo, con "-s" es para levantar en modo server y en modo cliente es con "-c". Aquí levantas la API y con "-c" le dices, me quiero conectar a tal IP en modo cliente y lo que quiero es simplemente consultar la API. Bien. Y finalmente, desde otra terminal puedes hacer peticiones HTTP a los diferentes endpoints, consultar cómo van los escaneos, la información que va sacando y demás. En este caso concreto, el script solamente necesita request, que es una librería en Python, para poder realizar peticiones HTTP. En realidad no necesitas nada más, porque esto es una API REST. Solo necesitas lanzar peticiones HTTP, nada más. Así que en este caso es un script que levanta otra aplicación vulnerable por diseño. eh, y aquí, pues lo típico de una vulnerabilidad en That Vulnerable Web Application de SQL Injection. Vemos un poco, un par de métodos para enseñar los datos, enseñar los logs. Son endpoints de la API de SQL Map. ¿Qué haces? Pues primero, introduces el objetivo que vas a escanear. Le dices que quieres crear una nueva tarea a la API de SQL Map. Una vez creada la tarea, pues nada, introduces la ruta del fichero que contiene la petición HTTP. En este caso lo que haces es, para automatizarlo todo, que sea mucho más sencillo para SQL Map, con Burp o con cualquier herramienta de pentesting web para capturar las peticiones, pues capturas la petición HTTP, ¿vale? Guardas el fichero de esa petición HTTP y luego se lo mandas a Burp para que lo parse. Aquí simplemente le mandas la ruta, pues lo que estoy haciendo, le mandas la ruta, le dices scan esa tarea concreta, start, y luego, mientras que se va ejecutando, vas ejecutando en un bucle continuo. Fíjate que está en un while running. Mientras que se está ejecutando el SQL Map, pues vamos a ir viendo el estado, ¿no? Ahí se va ejecutando y cuando termina, pues escaneo finalizado, enséñame los datos. Hacemos un sleep de 10 segundos para cada petición y poco más. Luego están los métodos showData y showLog que enseñan, pues eso, los detalles de la herramienta, los logs.
Primero levantas la API, SQL MAPI en modo server, en todas las interfaces de red, ya está. Ahí ves la interfaz, bueno, la API REST levantada. Luego levantas una aplicación vulnerable por diseño. En este caso he decidido usar esta, la Vulnerable Web Application. Lo he hecho con Docker, fácil, rápido. La aplicación preparada, la Vulnerable Web Application levantada. Luego, ¿qué haces? Te vas a Purp, capturas la petición, o sea, te vas a la página que ya sabes que tiene la vulnerabilidad por diseño, la vulnerabilidad por defecto. Inicia sesión, vas a SQL Injection, sabes que ahí hay una vulnerabilidad, capturas la petición, metes lo que sea, lo típico, esto es boot, ¿no? Tienes ya la petición, ¿qué haces? La guardas en un fichero, copy to file. Guardas eso donde sea, en el sistema operativo, test.txt mismamente, y ahora puedes ejecutar SQLMap mandándole ese ficherito TXT. Lo que pasa es que ahora, en lugar de lanzar SQLMap, lo voy a hacer desde Python, integrando mi script en Python con esa API que he levantado anteriormente, con la API REST. Fíjate, ahora ejecutamos el script. Él te dice, la dirección del servicio de SQL Map, ahora mismo lo tengo en localhost. Genero la tarea, ¿vale? Le estoy diciendo, levántame una tarea y luego, cuando esté esa tarea levantada, te voy a decir cuál es el objetivo, ¿vale? Ya está la tarea levantada y el objetivo es esta petición HTTP. Se la mandas y esperas, ¿vale? El escaneo estará ahí en ejecución un rato. Esperas a que SQL Map termine y ya está, ¿vale? Esperas un poquito y luego cuando termina, él te dice, todos los logs te van apareciendo en un formato JSON, como podéis ver. Esto es lo que te devuelve la API de SQL Map. Así que es una forma fácil y cómoda de ir integrando tus scripts en Python directamente con otras utilidades. Ya me dirás, ¿para qué me puede valer crear tu propio script para detectar vulnerabilidades de SQL Injection? Si esto ya lo hace SQL Map, dejas que SQL Map haga el trabajo y luego tú te aprovechas de los resultados que te aporta. Es una alternativa mucho más fácil, mucho más orientada al objetivo, que es al final en lo que tienes que pensar cuando estás en una auditoría, ¿vale? Esto de cara al pen testing web. No sé si alguien habla. Bueno, esto de cara al pen testing web. Luego hablamos un poco de directorio activo. Aquí, hacking en Active Directory. En este caso voy a integrar un par de herramientas, Metasploit Framework y Empire Framework. Son utilidades también bastante conocidas, especialmente Metasploit Framework. Es una herramienta de explotación y post-explotación, especialmente, que también tiene módulos auxiliares para recolectar información y demás, pero es un framework muy completo y lleva, no sé si son 15 años desarrollándose, lleva bastante tiempo. Si no son 15, está muy cerquita, ¿vale? Y una de las cosas chulas que tiene Metasploit y que, en mi opinión, pocas veces se explota es esto, el servicio MSG RPC. Es una API RPC, ¿vale? Pero que te permite acceder a todas las funcionalidades de Metasploit desde cualquier script o rutina externa, ¿vale? Si tienes, por ejemplo, un programa que tiene que integrarse con Metasploit, lo mejor es levantar este servicio. Y no es nada complejo, porque el módulo ya está disponible en todas las versiones de Metasploit. Ahora, si esto lo quieres integrar desde un script en Python, existe una librería que te ayude a hacerlo, que se llama PyMetasploit 3. Es una librería muy sencilla, también es bastante fácil de manejar y es como estar utilizando el MSF Console, porque vas indicando cada una de las instrucciones, solo que ahora lo haces de forma, pum, automática, ¿vale? Entonces, fíjate cómo lo hacemos. Aquí estás. Bueno, aquí estaba todavía con lo del SQL Mapping. Fíjate, Metasploit. Solamente tienes que instalar PyMetasploit 3 en tu entorno de Python. Instalas la librería, luego levantas Metasploit, arrancas el servicio de MSF RPC, MSG en realidad, no es MSF, MSG RPC, y ya está. Lo haces con load MSG RPC y le puedes meter una contraseña si quieres, ¿vale? Luego el script como tal, el que estoy enseñando ahora mismo, lo que hace es solicitar la contraseña del servicio MSG RPC para conectarse
a ese servicio y luego, una vez conectado, pues ya puedes empezar a hacer enumeración. Imagínate que estás en una auditoría interna y en esa auditoría, oye, tú ya tienes acceso, ¿vale? Porque imagínate que el cliente te ha dicho, te voy a dar una estación de trabajo y desde ahí vas a realizar todo, vas a hacer la auditoría. Pues lo que puedes hacer es, desde esa estación de trabajo generas una sesión Meterpreter o lo que sea, ¿vale? Y cargas los módulos de post-explotación que son habituales a la hora de enumerar un dominio, ¿bien? Puedes ir enumerando el dominio, puedes ir cargando diferentes módulos y esto es lo que hacemos en este script para automatizar toda la rutina, todas las rutinas. Lo automatizas absolutamente todo. Aquí, ¿qué módulos, en este script concretamente, qué módulos utilizo? El de enumerar usuarios, enumerar ordenadores, enumerar grupos, los SPNs de un dominio, ¿vale? Lo típico en una auditoría en un entorno de directorio activo. Y es como decía antes, es como utilizar el MSF Console. Cargas módulo, estableces opciones, lanzas módulo y luego ves los resultados. Fíjate, en este caso, por ejemplo, cargo el psexec, un módulo de lo más conocido en el mundo de Metasploit para hacer un pass de hash o un pass de password directamente. Aquí le mandas, le estoy mandando el host, el dominio, el usuario y el hash. Le meto el payload, que será un meterpreter típico. El host, el port. ¿Vale? Esto es lo que hacemos. Bueno, las credenciales están un poquito más arriba en el script. Esto es simplemente una prueba de concepto, no tiene por qué ser perfecto. Me sirve, me vale para explicar el concepto, ¿de acuerdo? Nada, obtienes la sesión Metasploit, cargas en ese Meterpreter el módulo std-api o la extensión std-api, ejecutas el getUID, ejecutas comandos sobre la shell, o sea, lo mismo que harías con un MSFDEM. Pero ahora, fíjate lo que hacemos. Con esa sesión Meterpreter que acabo de generar previamente, lanzo los módulos de post-explotación, el de enumerar usuarios, computadores o computers, ordenadores, enumerar grupos, los service principal name, lo típico, ¿vale? Eso lo enumeras y ya está. Es un script bastante sencillito. Para cada módulo de post-explotación, casi todos, o al menos los que hemos enseñado, necesitan una sesión. Y típicamente esa sesión tiene que ser Meterpreter, ¿de acuerdo? Aquí, este script, como decía, no tiene por qué ser perfecto, me vale para explicar el concepto. Pero, al menos en mi experiencia, em, normalmente generar una sesión Meterpreter no es tan sencillo, porque los entornos, al menos a los que me he tenido que enfrentar a lo largo de todos estos años, casi siempre han tenido mecanismos de seguridad perimetral que detectan el Meterpreter muy fácilmente. Así que siempre tienes que pasar por técnicas de evasión. Bien. Y hay todo tipo de técnicas, ¿no? Hay una que me gusta mucho, consiste en ganar un acceso inicial mediante Python, precisamente, creando rutinas en Python, utilizando el intérprete embebido de Python, lo cual no necesitas instalar absolutamente nada en las máquinas, y partiendo de ese intérprete ejecutar rutinas Python que sean maliciosas, ¿vale? Es algo que me suele funcionar bastante bien. ¿Qué pasa? Pues que Python también tiene sus limitaciones, no tienes tanto acceso sobre el sistema operativo, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿de acuerdo? Suele funcionar bastante bien esto que os estoy contando. Bien, aquí, como es una sesión, son módulos de post-explotación, requiere una sesión Meterpreter. Pues eso lo haces aquí, cargas el módulo de post-explotación quemando como parámetro del método enumerate. Dices, quiero guardar esto en el sistema de archivos, en un fichero, ejecuto el módulo y ya está, y devuelvo los resultados. Tan simple como eso. El script no tiene más. Luego ejecutas el MSF console, cargas el módulo MSG RPC, perfecto, y ahora ya puedes ejecutar el script en Python. Lo ejecutas, fíjate. Contraseña, el servicio. Aquí te está pidiendo el script, la contraseña del servicio MSG RPC. El puerto, el usuario, contraseña, puerto y ya está. Si eso está bien, se establece la conexión primero con Metasploit y ahora ya empieza a ejecutarlo todo. Comando sobre la API, enumeración de usuarios en el dominio, hace todo. Aquí fíjate que te dice, todo bien, se ejecutan todos los módulos y te lo guarda todo en el directorio de Metasploit. ¿Vale? Aquí he automatizado esa rutina. Luego cuando te vas a ese directorio,
pues te encuentras con los ficheritos TXT que ha producido Metasploit, que te han generado estos módulos de post-explotación. Pues puedes consultar y vas viendo ahí pues, todo lo que te ha sacado. Aquí, por ejemplo, estamos consultando los usuarios. Puedes consultar estaciones de trabajo, computers, en este caso estaciones de trabajo o controladores de dominio. Y puedes enumerar también los grupos. Esto es lo que hace este script, ¿de acuerdo? Aquí no he tenido que reinventar la rueda, simplemente utilizo Metasploit. Lo que pasa es que lo estoy haciendo de forma automatizada. Lo hago, dejo que Metasploit sea el que, quiero decir, creo el script y ese script simplemente se encarga de interactuar con Metasploit para hacer el trabajo. Nada más. Aquí se pueden hacer, o te puedes idear muchas más rutinas, pero lo importante es que el trabajo salga de la forma más rápida posible. Rápido y bien hecho, ¿no? Porque al final en una auditoría, como he dicho anteriormente, el tiempo se te viene encima. Normalmente en una auditoría tú tienes poco tiempo y además tienes que redactar también el informe. No solamente es hacer pentesting como tal, también tienes que escribir todo lo que vas descubriendo y justificar lo que has hecho. Eso también es una parte importante de cualquier pentest. Y una última herramienta que me gustaría enseñaros es Empire Framework. Bueno, Empire ha tenido sus altos y bajos. Es una herramienta que empezó su desarrollo en el año 2014, 2015 más o menos, y empezó muy bien. Empezó como Empire PowerShell y era una maravilla porque te sacaba un montón de cosas. Está orientada especialmente a la post-explotación. Funcionaba muy bien, pero en su día pues han decidido cerrar el proyecto, ¿vale? Porque los desarrolladores ya no tenían tiempo para dedicarle a ello. Es lo que tiene la comunidad, ¿no? Que al final pues dependes mucho de que esa persona o esas personas tengan el tiempo para dedicarle a la herramienta. Y a veces, o en la mayoría de los casos, la mayoría de proyectos se quedan abandonados. Eso es algo muy habitual. Pero afortunadamente, Empire Framework luego fue adoptado por BC Security y desde entonces han metido mucha caña, ¿no? Le han metido muchas mejoras. Por ejemplo, ahora mismo ya tienes un modelo cliente-servidor con una API REST. Y esto favorece la integración con otras herramientas. Ahora puedes crear tus propios scripts en cualquier lenguaje e integrarte con la API REST que tiene Metasploit Framework. De hecho, hay una utilidad que se llama Starkiller, no, Stardev, bueno, Stardev. Es una herramienta, es una GUI desarrollada en AngularJS y se integra directamente con Empire Framework. No tienes que escribir nada en una terminal, todo lo haces desde el navegador, ¿vale? Eso mismo lo puedes hacer con Python, es decir, puedes integrar estas rutinas directamente con Python. Fíjate, lo único que necesitas, como es una API REST, esto es lo chulo que tiene cuando trabajas con una librería o con una herramienta que expone una API REST, que luego desde Python lo único que necesitas es hacer peticiones HTTP. No necesitas hacer nada más. Simplemente HTTP endpoints y a correr. Aquí, por ejemplo, haces peticiones con la librería request de Python. Lo primero que haces es autenticarte en el Empire, en la instalación de Empire que tienes actualmente activa. Aquí, status code. Consultas el token, obtienes ese token y se lo enchufas en la cabecera authorization y luego puedes consultar lo que quieras, los agentes, los stagers, listeners, todo. O sea, todo lo que tiene el framework. Puedes consultar absolutamente todo de forma fácil y rápida. Y desde aquí también puedes llevar a cabo ataques, ¿no? Pero en este script, simplemente para demostrar un poco la integración de Python con esta herramienta en concreto, con Empire Framework. Aquí, ¿qué haces? Bueno, levantas el Empire en modo servidor, aquello levanta sin ningún problema, ¿vale? Fíjate que aquí me pone, ya lo va a poner, aquí está levantando el Star Killer, único running, esto ya está. Básicamente se trata de una API REST que tienes ahora mismo levantada y si te vas al navegador puerto 1337, pues ya tienes el Starkiller, ¿vale? Tienes la utilidad esta que os comentaba antes, desarrollada en Angular. No hace falta meterte en una terminal, en una consola, ¿no? Lo puedes hacer directamente aquí con el navegador web. Y desde ahí puedes hacer todo. Levantar un listener, generar un agente, bueno, generar, mejor dicho, un stager, y luego ese stager mandarlo a una víctima y recibir una conexión reversa
que es lo que conocemos en el mundo de Empire como agente. Es el mismo mecanismo de cualquier herramienta de post-explotación. Pues que aquí con el Star Killer, lo chulo es que lo tienes todo, pues, como estáis viendo, en una interfaz muy bonita, ¿no? En una interfaz web. Puedes crearlos todo, puedes ir creando cada uno de los agentes, los componentes que quieras, ¿vale? Está bastante guay. La verdad es que es una herramienta que recomiendo porque le están metiendo mucha caña y poco a poco va mejorando, ¿vale? Puedes incluso, tienes algunos perfiles de C2 para evadir antivirus, ¿vale? Pero ya os digo que, a ver, para evadir un Windows Defender o cosas de esas, sí que puede funcionar. Pero cuando lo enchufas o lo metes en un EDR, pues casi todo te lo detecta. Cuando se trata de EDRs, hay que llevar a cabo otro tipo de técnicas, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, se crea un agente, un listener, perfecto. Y luego esto lo puedes consultar mediante Python, mediante el script que he enseñado hace un momento, de una forma muy fácil. Tú lo ejecutas y este script simplemente va a hacer peticiones HTTP, nada más, con request. Y fíjate que te saca todo lo que tiene en PyFramework. Aquí, por ejemplo, ha consultado el token. Con ese token te puedes autenticar y listar todos los listeners. Aquí te aparecen bueno, todos los listeners, los stagers, si es que hay, no ha creado ninguno. Agentes, si es que hay, no hay ninguno. Host, downloads, lo que haya, te lo va sacando. Así que eso, la verdad es que mola mucho, ¿de acuerdo? Bien, creo que con estos ejemplos más o menos queda clara la dinámica o cómo funciona la integración de herramientas directamente en tus scripts en Python. Mi recomendación es, si eres desarrollador y tienes una idea potente, una idea chula, oye, merece la pena que la explores y que lleves a cabo el modelo de hacking con Python, ¿no? Utilizar librerías, modelos de patrones de diseño, picarte la herramienta, está guay. Si es algo nuevo, si realmente crees que es algo disruptivo y que no lo ha creado nadie, oye, adelante, muy bien. Pero si estás en un pentest, a ver, no te pongas a... No le dediques 5 jornadas a crearte un script en Python, que probablemente eso que estás haciendo ya lo tienes en otras herramientas. Herramientas hay un montón. Así que probablemente eso que quieres hacer o que quieres automatizar, pues, y muchas veces por ir de chulo, no merece la pena, ¿vale? Lo mejor es tirar de lo que ya existe, no reinventar la rueda, ¿vale? Es lo que comentaba pues, anteriormente. Depende de lo que quieras hacer, depende de cuál es el enfoque o cuál es tu perfil concreto. Si eres pentester, aprende integración de herramientas. Es lo mejor que te puedo decir. Si eres desarrollador, si lo que quieres es pues crear tus propias utilidades, hacking con Python, ya depende de lo que quieras. Y si eres pentester o bueno, si eres desarrollador y quieres crear tus propias herramientas, oye, vas a tener mucho más tiempo, pero si eres pentester, pues probablemente no. En medio de una auditoría, no, ¿vale? Que te vas a pillar los dedos. Y bueno, pues poco más. Nuevamente reitero mis disculpas por haber llegado tarde y por no asistir presencialmente. Son situaciones de trabajo, en realidad es por un problema que hemos tenido con un cliente y bueno, pues al final no he podido viajar a Jaén. Ha habido aquí, ha sido una jornada movida, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien, para terminar, más técnicas o más integraciones, pues tenéis un curso en The Hacker Way, que es el de herramientas para hacking y pentesting integradas en Python. Aquí hemos visto solamente la superficie, hemos visto algunas herramientas muy puntuales, pero te puedes integrar con Hashcat, John the Ripper, con Burp, con Zaptor, Wireshark, con un montón de utilidades y todo eso lo ves en este curso. Si esto que te he contado te resulta interesante o te llama la atención, pues te recomiendo que vayas a thehackerway.es/cursos y selecciones el curso, ¿vale? Para ver un poco el detalle y ya te digo que está muy bien porque no solamente es lo que he explicado en esta charla, todo lo que estás viendo ahora mismo en la diapositiva, ¿de acuerdo? Son un montón de herramientas las que vas a aprender a integrar y que seguro te van a venir bien para tu trabajo, ¿no? Para tu día a día. Y por último, el día de hoy termina la preventa del máster en Burp Professional para Hacking Web. Ya lo he comentado a algunas de las personas que me lo han preguntado. En mi opinión, es de las mejores formaciones que he creado hasta el momento, ¿vale? Honestamente, ¿de acuerdo?
porque es una formación muy completa en la que exploro absolutamente todas las funcionalidades que conozco de Burp, ¿vale? Todas las herramientas de Burp Professional se exploran una a una. Ves cuáles son las mejores extensiones para pentesting. Ves, por ejemplo, técnicas de hacking en WebSockets, en SPAs. Ves cómo ejecutar escaneos y que el Burp no se te cuelgue, o escaneos que no van a tardar 3 horas y que luego no te sacan nada, o te sacan issues de nivel bajo o informativos que no te dicen nada. ¿Cómo mejorar el rendimiento de Burp? Saber cómo ejecutar Burp y que no se te quede colgado en medio de una auditoría, que eso es muy habitual. Cómo ajustar los límites de la máquina virtual. Integración de otras herramientas. Burp se puede integrar con Tor, con Zap, con Nuclei, con SQLMap. En fin, tienes un montón de integraciones dentro de Burp para estas utilidades. Y la preventa termina hoy, ¿vale? Ya llevo bastantes semanas anunciándolo, comentándolo y bueno, pues eso, termina hoy la preventa. Si te interesa el curso, te recomiendo que te apuntes porque termina y no se van a volver a hacer descuentos en esta formación, ¿vale? Ni tampoco va a volver a estar en el precio de preventa. Así que si te interesa o lo has visto antes, te recomiendo que te apuntes. Y poco más, ¿vale? Por mi parte esto sería todo. Dar las gracias, nuevamente disculpas, ¿vale? Por los contratiempos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis contar. Tenéis en todo caso mis datos de contacto, Telegram, LinkedIn y el sitio web. Hay un formulario de contacto ahí por si queréis escribir. Y poco más, ¿vale? Ya no me enrollo más, que imagino que estaréis cansados, la última charla. No sé. Sí, te escucho. ¿Me oyes, no? Sí, sí, te escucho Vale, perfectamente. perfecto. Sí. Pues nada, muchas gracias. Dani, no sé si hay alguna pregunta, si queréis, y se la transmito yo, o el que quiera subir y preguntarle. Parece que no. Vale, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo, si puede ser aquí el año que viene. Muchísimas gracias, no obstante, por todo. Sí. Y nada, Gracias a espero que os haya vosotros. gustado y espero que se resuelva pronto las cosillas que tienes por ahí. Así que un abrazo de nuestra parte. Vale, pues muchas gracias y ya nos veremos. Venga, hasta luego.